Adelante, Alan, y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, y también veo a mi súper amigo de Colombia, Julio César Arce, conectado, lo cual me da un placer tremendo. Bueno, pues saludos a todos y ya lo vi ahí, además se ve muy guapo, además como siempre. Hola, Julio. Gracias, Alan. En fin, nada más quería saludar a Julio. Saludos a todos. Vayan guardando sus preguntas. Creo que lo mejor es que al final las hagamos de alguna manera. Supongo que es la manera de mejor hacerla en un webinario, ¿no? Vayan escribiéndolas en un texto o algo así, les vamos poniendo, ¿no? Así es, al final de la presentación daremos un tiempo para preguntas. Entonces, vamos a comenzar. Esta es una charla como muy general para hablar de cómputo cuántico. ¿Okay? La primera cosa que les voy a decir es que ven ahí un logo que dice Zapata Computing. Como mexicano estoy muy orgulloso que tenemos una compañía de cómputo cuántico que se llama Zapata, basada en Boston y tiene una oficina en Toronto. Casualmente, el alumno de licenciatura de Julio César Arce, que fue mi alumno de doctorado, ahora está en Toronto dirigiendo la oficina de Zapata Computing en Toronto. Así da vueltas la vida. Espero que varios de ustedes, alumnos, y den esas vueltas. Vamos a hablar de cómputo cuántico y para eso voy a empezar primero con una perspectiva de dónde estamos. ¿Sí? Pero antes de ello, primero les voy a decir qué personajes van a salir en esta charla. Va a aparecer Merlín, y va a aparecer Arturo, y van a aparecer el demonio y Venenos. Como llevo mucho tiempo en Estados Unidos, 20 años, esta charla va a ser medio en Spanglish, o sea, les voy a estar hablando en español, pero obviamente no se saquen de onda si de repente uso términos en inglés. Eso le pasa a todos los que trabajamos en inglés todo el día. ¿Ok? Bueno, es importante hablar de cómputo cuántico porque realmente estamos en una época revolucionaria. Si buscan ustedes en las noticias, van a encontrar, van a ver que esta presentación la hice yo solo en agosto del 2018. Van a ver que solo en ese mes salieron todos estos artículos sobre el cómputo cuántico. Y si buscaran los que salieron este mes, también encontrarían en revistas como Wired, de Bloomberg y El Economista y eso, cosas así. Entonces, las preguntas que vamos a resolver hoy, tal vez de una manera general, es qué problemas pueden resolver las computadoras cuánticas y cuándo van a ser mejores que las computadoras clásicas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que a mí me gusta mucho, un carro. ¿Ok? El carro está hecho de materiales y esos materiales obviamente los queremos optimizar. Por ejemplo, queremos tener un carro en el que el plástico no se haga feo después de varios años. Si se fijan, generalmente los plásticos de los coches empiezan a ver así como todos feos después de 20 años. Los vidrios se empiezan a opacar, los metales los más ligeros. Y para eso, para simular materiales, como lo sabe muy bien Gabriel Merino, mi gran host de esta charla, tenemos que usar computadoras ¿okay? Para diseñar materiales. ¿Por qué? Porque tenemos que calcular las propiedades cuánticas y todos los detalles atomísticos de dichas moléculas. Entonces, las propiedades cuánticas de esos materiales, como les estaba yo diciendo, requieren simulación pesada si quisieran simular las moléculas exactamente. Entonces, lo que les llamo ahí features cuánticas pueden ser, por ejemplo, orbitales, pero podrían ser también elementos de una malla de elementos finitos o sitios en un modelo de muchos cuerpos de los físicos, como el modelo de Hobart. En general es características cuánticas, digamos, como químicos podemos pensar en ellas como orbitales. Puedes ver como si tú quisieras hacer una solución exacta de la ecuación de Schrödinger para entender las propiedades de dichas moléculas, el RAM que vas necesitando va creciendo y, por ejemplo, cuando llegas a 100 cosas, características cuánticas o 100 orbitales, tendrías que usar 20,000 exabytes. 2 a la 100, que es 20,000 exabytes, es más, 18 órdenes de magnitud más que el número de átomos en el universo visible. ¿Ok? Es por eso que se han usado muchas aproximaciones, como teoría de funciones de la densidad, para tratar de resolver este problema de crecimiento exponencial. Ok. Vamos a dar una vuelta a la simulación. Los humanos han estado simulando cosas desde el principio de la humanidad. Esta máquina que ven aquí es el Antikythera, es una máquina hecha de engranes analógicos que simulaba el movimiento de los planetas y también el movimiento, inclusive predecía la última Olimpiada. Y esto se creó en el año 200 a.C. como una especie de aparato, digamos, que
que usaba la tecnología de esa época, la tecnología clásica, para simular el movimiento clásico. Lo que sucedió en 1930, 1940, es el crecimiento de la cultura digital. Por ejemplo, es una historia muy bonita en la cual Fermi y Ulam, en Los Álamos, en los 40, cuando estaban en la Guerra Mundial, inventaron el método de Monte Carlo, que se usa ahora para simular miles y miles de cosas. Peter Gallison, en este libro muy bonito, él es un profesor de Historia de la Ciencia de Harvard, escribe cómo inició la cultura digital del siglo XXI, el 2021, y cómo en el siglo XX realmente y XXI nuestra realidad está completamente no separada de las simulaciones. Por ejemplo, el chip de esta Mac con la que les estoy presentando y todos los chips que se usan en el Internet para que yo pueda darles una charla desde la comodidad de mi oficina hasta ustedes, fueron diseñados con una computadora. Entonces, la realidad, como la conoces, el coche que usaste hoy, etcétera, fueron diseñados con computadoras. Entonces, el diseño, la simulación se volvió tan importante para la humanidad que no podemos vivir sin ella. Ahora, yo me dedico, y muchos químicos nos dedicamos a simular la materia, ¿ok? Simular moléculas, simular sólidos, simular líquidos, simular todo este tipo de cosas. Es un ejemplo de investigación de mi laboratorio para decirles que no necesariamente necesitamos computadoras cuánticas para ya hacer cosas picudas. Aquí hay una batería de flujo, es un almacenamiento masivo de energía para la humanidad. Y aquí hay un display orgánico por ejemplo, para un GPS en tu coche o para tu celular. Esos dos papers que ven ahí son bonitos, un Nature Materials que sacamos en mi grupo hace ya algunos años, que dan ejemplos de moléculas que hemos diseñado nosotros para este tipo de aplicaciones. Ahora, ¿qué tipo de cálculos puedes hacer? Por ejemplo, aquí te estoy mostrando resultados cuánticos de 500,000 cálculos de mecánica cuántica, ¿okay? Para encontrar la brecha singulete-triplete y la llamada oscillator strength o fuerza de oscilador, no sé cómo se dice en español, de unas moléculas que estamos investigando para hacer diodos de emisión de luz, organic light emitting diodes, para celulares. Entonces te da una idea del tipo de fantásticos cálculos que puede hacer uno hoy en día usando mecánica cuántica para diseñar materiales y moléculas para impactar a nuestro mundo. Entonces, si varios de ustedes quieren hacer química teórica, no se saquen de onda, ya uno puede hacer muy fácilmente 500,000 de moléculas. En mi grupo lo hacemos rutinariamente. 100,000 por lo menos es rutinario. Ahora, ¿cuánto dinero pueden hacer? A ustedes seguramente les interesará pensar en también hacer dinero. También la mecánica cuántica es muy importante para hacer dinero. Mi primera startup, ya en mi grupo hemos lanzado 3 y estamos lanzando una 4ª. Se llamaba Calculario, la compró una compañía que se llama QLux y sigue funcionando. Hizo esta slide muy bonita de todos los mercados en los cuales la mecánica cuántica podría impactar. Entonces, si ustedes impactan el mercado de los magnetos permanentes, probablemente puedan tener un porcentaje de $26 billones o $60 billones en pesticidas. Déjenme silenciar mi teléfono, estoy recibiendo un texto, lo cual es no lo mejor. Ok. Bueno. Ahora, aquí tenemos un señor, se llama Samuel Boyce. No se los estoy enseñando nada más porque es pelón y tiene bigote como yo, ¿ok? Y lentes parecidos, de hecho, ahorita me estoy dando cuenta, sino porque Samuel Boyce es el asesor de John Popple, que fue el asesor de Martin Head Gordon, que fue mi asesor de doctorado. Entonces, en ese sentido, es básicamente mi bisabuelo cuántico, ¿ok? Y él fue la primera persona que usó una computadora clásica, una computadora digital, para simular moléculas y de una manera automática. Escribió muy bonito paper en el que dice que de un lado produjo un pedazo de papel, que había un programa, de un lado entraba una pregunta cuántica y del otro lado salía una respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es la energía de una molécula? ¿Cuál es su dipolo? Etcétera, ¿no? Esta es la visión que ha hecho la mecánica de cómputo, la química computacional del siglo XX. Yo argumento en un paper que se llama Revolución, que luego, si quieren, les mando el link, que esto ya es lo del siglo XIX y que en el siglo XXI tenemos que empezar a pensar en otras cosas, como el cómputo cuántico, que es una de las cosas de las que estoy hablando hoy.
Entonces, este es un artículo que hizo mi asesor, Ed Gordon, su nieto. Entonces, me gusta mostrar primero al abuelo, luego al nieto. Yo soy el bisnieto, pero el nieto escribió este artículo en 2008, en el cual dice cómo conforme van creciendo las computadoras clásicas, las cosas que podemos hacer con funcionalidades de la densidad, que tiene errores más o menos de temperatura ambiente, podemos simular miles de átomos ahorita. Y está bien, más o menos 10,000 átomos ahorita en 2019. Es una cosa que puede hacer la gente con computadoras cuánticas clásicas muy grandes, ¿no? Couple cluster, sí estamos en décimas de átomos, es el estándar, décimas de átomos y escala como n a la 7. Pero la diagonalización exacta o full configuration interaction, aunque lleguemos a los nietos de mis nietos académicos, nunca lograremos simular más de 10 átomos. Por la misma razón de la que les expliqué ahorita, necesitaríamos bastantes orbitales y como vieron, cuando ya llegamos a 100 orbitales necesitamos más RAM que todos los átomos del universo combinados. Ahí es donde entra la computadora cuántica, vamos a ver. Primero la computadora clásica, pues obviamente lo que hacemos es lo siguiente, tomamos una molécula como la acetona, la mapeamos a un modelo matemático como la ecuación de Schrödinger, tomamos la ecuación de Schrödinger y la metemos a una computadora, esta es la computadora de Samuel Boyce, y medimos un resultado, por ejemplo, una energía. ¿Dónde estamos haciendo el crimen? El crimen es cuando tomamos un sistema cuántico y lo matamos, lo estamos mandando a un modelo cuántico. Y de ahí lo vamos a pasar a un procesador clásico. ¿Okay? Ahí es donde es el problema, porque en un procesador clásico lo que estás haciendo es enumerar en tu RAM todas las posibles amplitudes de la función de onda de dicha molécula. Y si se fijan, es una especie como de, digamos, exageración, porque al final lo único que estamos pidiendo es un solo número clásico. Entonces, piensen que para hacer el cálculo intermedio tuvimos que calcular un número exponencial de números, pero luego regresamos a un número clásico. Y eso es justamente la idea de funcionalidades de la densidad, que dice que puedes ir de este modelo aquí directo, porque si este es un número clásico, ¿por qué no intentas hacer este link sin pasar por todo este, digamos en español, la palabra bonita desmadre? ¿Ok? Entonces, esa es una manera. La otra manera de hacerlo es pensar como Richard Feynman. ¿Ok? Richard Feynman dijo, vamos a simular la física con computadoras. Este paper es el paper más citado de Richard Feynman, no sus papers de electrodinámica, sino sus papers de simular la física con computadoras. Y lo que él propone es algo muy sencillo. Es tomar la función de onda de la molécula y pasarla a la función de onda de un computador cuántico o una computadora cuántica. Y aquí es ver la evolución temporal del sistema. Si ustedes no han visto esto, es simplemente el hamiltoniano exponenciado en tiempo imaginario multiplicado por el tiempo. Esto es el generador de evolución temporal de una molécula. Y básicamente ese operador le podemos poner U. Y entonces la idea es cómo podemos ver la evolución temporal de este operador, controlar dicho aparato. Y si podemos controlar dicho aparato y emular esto, cualquier observable medido en el lado derecho de esta función de onda va a ser idéntico al del lado izquierdo. Eso fue el paper de Richard Feynman. Pocas palabras, si tengo una molécula y veo su evolución temporal, ¿okay?, dictada por este operador, y luego la mimetizo en una computadora cuántica como este, podría hacer mediciones en este aparato que sean indistinguibles a las mediciones de este aparato. Entonces, si logramos hacer eso, entonces lo que hicimos es pasar la información del sistema cuántico a la información del sistema, a otro sistema cuántico. Y entonces, como aquí abajo en la derecha tenemos información cuántica, y este es un procesador cuántico que hemos usado en mi laboratorio, les enseñaré, entonces todo este proceso es eficiente. Eso es lo que propuso Feynman. Mi amigo Seth Lloyd formalizó en el 97. Y lo que hizo mi carrera, básicamente, lo que me volvió a hacerme profesor en Harvard, es que en 2005 demostramos que esto se puede hacer en una computadora clásica para química cuántica, basados en el algoritmo de Seth Lloyd. Entonces, nunca se saquen de onda de hacer un artículo que parece muy loco para el tiempo, porque ahorita ya hay miles de gente haciendo cómputo cuántico para química. Estamos en la era del cómputo cuántico. Todavía no hay computadoras que sean mejores que las clásicas, pero ya se volvió una cosa muy popular. Y cuando yo lo empecé a hacer en 2005, sonaba muy loco, y cuando Seth Lloyd hacía eso en 97 era más loco, y cuando Feynman lo propuso era visionario. Entonces, traten de hacer temas que tengan ese tipo de dirección. ¿Okay? Entonces, la onda es que si tú tuvieras una computadora cuántica, tú podrías
crecer polinomialmente. Si digamos, vamos duplicando el número de qubits o bits cuánticos, les sabré qué son en un momento, vas a poder en algún momento, obviamente no en 2008, sino tal vez en 2035 o algo así, cruzar las computadoras cuánticas, la simulación exacta. Y ese momento le llamamos el momento de ventaja cuántica, es cuando una computadora cuántica la vas a usar, sí, porque ahora vas a poder simular exactamente moléculas pequeñas. En algún momento cruzaríamos Coupled Cluster y entonces ya Coupled Cluster lo tiras a la basura. Y en el momento que cruzamos funcionales de densidad, todos los químicos tendremos una herramienta que es fabulosa. Podríamos simular las moléculas exactamente, no aproximadamente, usando una computadora cuántica. Imagínense eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una computadora cuántica? Bueno, la primera cosa es que las clásicas usan bits, 0 y 1. ¿Okay? Las cuánticas usan bits cuánticos, una superposición entre 0 y 1 al mismo tiempo. ¿Okay? Como el gato de Schrödinger vivo o muerto. Matemáticamente son dos amplitudes complejas que multiplican los vectores ket, 0 y 1. Y son químicos cuánticos, ustedes deben de tal vez entender esto. Ok, ahora, si tú normalizas la función de onda para este sistema cuántico de 2 niveles y le quitas una fase global, para este caso, de solo 2 niveles, te quedas con 2 parámetros. ¿Ok? Que puedes, 2 parámetros en el punto, en la esfera en la punta de una esfera se pueden usar con coordenadas angulares, esféricas digo, entonces puedes tener un ángulo teta y un ángulo phi, perdón, y un ángulo teta, ¿no? El ángulo teta es y el ángulo, espero que vean mi video también, no lo sé, y el ángulo phi. Pueden decirte, voy a tratar de usar el mouse también aquí, te puede decir básicamente hacia dónde está apuntando este estado. Y entonces es muy interesante pensarlo así, porque entonces puedes pensar en los qubits a lo siguiente. El ecuador es el 0, los polos son el 0 y el 1, son las mediciones clásicas, como un bit clásico, pero cualquier punto que esté en medio de esto es una superposición. Noten que las superposiciones no solo tienen amplitudes reales, sino complejas, obviamente, significa que la dirección Y es una dirección compleja. Entonces, ese es el concepto de un bit cuántico, un sistema cuántico de 2 niveles. Los sistemas cuánticos, obviamente, ya les dije, tienen superposición, pero también tienen entrelazamiento. Mi amigo Julio César Arce, que está conectado, mi colombiano amigo, dice que se llama intrincamiento en Colombia. ¿Ok? Entonces, si hay colombianos aquí conectados, pues hay intrincamiento, no sé cómo lo digan los argentinos, seguro le dicen quilombo. ¿Ok? Pero cada país le dice diferente a eso y nosotros le decimos entrelazamiento en México, entonces se aguantan. ¿Ok? Y la computadora cuántica es una colección de qubits controlables, ¿no? Que obviamente tienen el proceso de coherencia. De coherencia significa que obviamente tienes un sistema cuántico en superposición. Cuando abres la caja de Schrödinger, se rompe la superposición y lo ves solo vivo o muerto al gato. Eso, de una manera más moderna, significa que estás interactuando con un medio ambiente que cuando hay entrelazamiento entre tu sistema y el medio ambiente, el sistema se vuelve cada vez más clásico. Cuando observas solo el subsistema, que tiene que ver con tu computadora cuántica. Y si les interesa todo esto, pues obviamente estudian más teoría de información cuántica. ¿Okay? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues los algoritmos, ¿no? Lo que hace el algoritmo cuántico es algo muy interesante, ¿no? Si imaginamos que tienes 3 qubits. Con 3 qubits tienes 2 a la 3 o 8 posibilidades para tu simulación, ¿no? O sea, los 3 qubits pueden estar apuntando hacia arriba a los 3, eso es 0, 0, 0. Ese puede ser una medición que puede salir, o 1, 1, 1. ¿Ok? Entonces, generalmente lo que empiezas es alineando todos tus spines en 0, 0, 0. ¿Ok? Y de ahí, por ejemplo, con un solo pulso, como les explicaré pronto, puedes rotar la esfera de Bloch de todos los qubits al ecuador. Y eso significa que estás ahora en una superposición de todos los posibles qubits. Resulta que matemáticamente eso te da una superposición de todas las posibles, entre comillas, soluciones a este algoritmo, porque ahora estás con una amplitud en cada una de estas 8. Lo que es un algoritmo cuántico es una serie de pulsos o operaciones en tus qubits que van concentrando la probabilidad alrededor de la respuesta que tú quieres. En este caso, imagínense una búsqueda cuántica que el resultado de la búsqueda es el qubit 1, 0, el resultado 1, 0, 0. Entonces, lo que haría es que tu algoritmo trataría de concentrar la probabilidad, que es el cuadrado de la amplitud, y es lo que estoy graficando aquí con estos triangulitos mamucos de color, que te da una idea de básicamente cuando mides, proyectas la Bloch sphere, la esfera de Bloch, ya sea en 0 o 1 probabilísticamente. Entonces, el algoritmo tienes que repetirlo varias veces.
y la probabilidad de encontrarlo básicamente está en una gaussiana, digamos, por ejemplo, aquí. Y la mayor de las veces vas a encontrar que el resultado es 1, 0, 0 y dices, bueno, ok, eso es lo que salió en la computadora cuántica. Cosas interesantes entonces de la computadora cuántica es que empiezas en una fase clásica, esta inicialización, pues básicamente empiezas en los qubits en un estado clásico, entre comillas, todos paralelos. Luego empiezas a hacer entrelazamiento y operaciones y obviamente tienes que tener la computadora muy fría y muy aislada del resto del mundo. Luego haces las mediciones que la vuelven clásica otra vez, mides y repites. Eso es cómo funcionan los algoritmos cuánticos. ¿Okay? Ahora, ¿cómo los escribimos? Los escribimos con las compuertas y circuitos cuánticos. ¿Qué son las compuertas? Tú vas leyendo de izquierda a derecha. Esto es un qubit, es una línea, y es como si fuera música. Varios de ustedes seguramente han visto las escalas musicales, han estado en la primaria en esas clases horribles de música que todos tomamos. Entonces entienden que de izquierda a derecha se lee y se van haciendo los tonos musicales aquí. Esos tonos musicales los puedes pensar como la operación. En una computadora clásica las operaciones son, por ejemplo, no, and y cosas así, ¿no? En una computadora cuántica podemos hacer esta operación que se llama Hadamard, es un operador cuántico que te vuelve a llevar la esfera de Bloch al ecuador. ¿Okay? Y obviamente tenemos, para ustedes que saben un poco más de matemáticas, para espanear la base de operadores en una matriz de 2×2, necesitamos 4 diferentes operadores que pueden ser la identidad, X, Y y Z, que básicamente representan rotaciones sobre los 3 diferentes ejes de esa esfera de Bloch. Para hacer entrelazamiento o intrincamiento, lo que necesitamos es compuertas que operen en los 2 qubits al mismo tiempo. En este caso les estoy mostrando la compuerta CNOT, Control NOT, que clásicamente es interesante, basado en el estado del primer qubit, cambia el estado del otro. Entonces, en este caso, si el primer qubit es 1, le cambias el estado al otro a 0, y si este es 0, no le cambias el estado al otro. Lo interesante de la computadora cuántica es que esto se puede hacer en superposición. Y ahora, cuando empiezas a combinar estas operaciones de dos qubits y las operaciones de un qubit, resulta que puedes hacer cómputo cuántico universal. Y lo que se está enseñando ahí es una de las rutinas de cómputo cuántico más usadas, que se llama la transformada de Fourier cuántica, que de hecho es usada en la simulación cuántica química. ¿Okay? Entonces, ya son expertos en cómputo cuántico en 3 slides. ¿Okay? Espero que ya con esto puedan resolver un examen. Estoy bromeando, hay muchos libros de texto. Acabamos de publicar en Chemical Reviews un review masivo de este tema. Entonces, si ustedes quieren aprender más, váyanse a Chemical Reviews o al Archive y bájense un review que escribimos como de 100 páginas sobre esto. A lo mejor les comparto la página. Ahora, mitos y verdades, ¿no? El poder de las computadoras cuánticas. Las computadoras cuánticas van a ser mucho más rápidas y más eficientes que las clásicas. Y eso es una mentira, ¿ok? La verdad es que la computadora cuántica es universal. En teoría puede hacer cualquier cosa con una computadora clásica. Pero es muy, 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 muy improbable que las usemos para hacer WhatsApps, por ejemplo, ¿no? Cosas muy buenas de la computadora clásica es que podemos guardar muchísimos bits clásicos. Podemos guardar megabytes, terabytes, petabytes de información. Nuestro celular tiene bastante RAM, bastante velocidad de operación. Entonces, para operar bits clásicos, como este PowerPoint que estoy haciendo, transmitir datos por Internet, seguramente en el futuro discernible usaremos computadoras clásicas. ¿Okay? Sin embargo, si tú quisieras hacer una computadora cuántica que hiciera PowerPoint, ella lo puede hacer. Sería una estupidez, pero lo puede hacer. ¿Okay? Entonces, hay ciertos algoritmos que también se puede hacer en una computadora clásica, como resolver una molécula, pero ya viste que escalan malísimo. ¿Ok? Por ejemplo, diagonalización exacta o full CI, el algoritmo exacto del que se estaba yo hablando para simular moléculas, simplemente no es eficiente en el sentido de que cuando creces el número de orbitales, los recursos de la computadora clásica crecen exponencialmente. Sin embargo, aquí es donde entra la onda. Les dije ya que Feynman dijo, y nosotros lo introdujimos a la química, que la simulación de una molécula requiere recursos polinomiales, ¿ok? En vez de exponenciales. Eso es fabuloso, porque entonces la simulación de sistemas cuánticos es eficiente en una computadora cuántica y nos abre la posibilidad de diseñar y de cambiar nuestra realidad. Es muy famoso que factorizar es otra de las cosas en las cuales una computadora cuántica es más rápida que la clásica. Y obviamente eso significa que podrías en algún momento craquear los passwords de Internet y por eso hay mucho dinero invertido en esto. ¿Okay? La búsqueda de un speedo cuadrático, un speedo polinomial no es tan interesante, pero si te quieres buscar, por ejemplo, en el directorio telefónico de la Ciudad de México a una persona,
tendrías que hacer en promedio 12,500 queries a la base de datos. Si solo tuvieras, digamos, el teléfono y quieres ver el nombre de la persona, ¿no? Entonces estás haciendo una búsqueda reversa. Si hay 25 millones de mexicanos ahí, tendrías que hacer en promedio 12,500,000 queries a la base de datos para encontrar a la persona. Sin embargo, una computadora cuántica haría solamente 5,000. Entonces, los speedups cuadráticos también están chidos. Ok. Ok. Qué raro, estamos en un webinar, entonces es difícil decirles que tienen preguntas, pero vayan guardándolas. Ok. Espero que poco a poco se vayan resolviendo sus dudas. Para simular una computadora, puedes preparar, hacer evolución cuántica y readout de propiedades. ¿Ok? Eso significa que lo que estás haciendo es preparar un sistema, luego lo evolucionas en el tiempo, como les estaba diciendo que tienes que hacer, y luego, en este caso, mides la propiedad de la molécula. En nuestro caso es básicamente qué tan rápido está evolucionando el sistema cuántico, que tiene que ver con su energía. Entonces, aquí están nuestros dos personajes primeros, Merlín y Arthur, que son personajes que usan las ciencias de la computación para explicar problemas de complejidad. ¿Ok? Arthur tiene acceso a una computadora cuántica y entonces Arthur puede usar la computadora cuántica para hacer operaciones en cualquier estado que le mande Merlín. ¿Ok? Sin embargo, la computadora cuántica de Arthur tiene un problema y eso lo puede empezar con estados clásicos. ¿Ok? Pero Merlín es mucho más poderoso. Merlín puede crear el estado cuántico que él quiera, mandárselo a Arthur y verificarlo. ¿Ok? Entonces, Arthur tiene que usar recursos polinomiales, número de qubit polinomiales y un número de tiempo polinomial para poder resolver sus problemas. Entonces, Arthur está parado en el mundo real, entonces tiene unos recursos polinomiales, solamente, digamos, un número de qubits finito de 1000 o 2000 qubits, etc. Y el número de qubits que escalan con el tamaño de su problema tiene que ser polinomial. Pero Merlín tiene todo el tiempo del mundo y todos los recursos del mundo para preparar cualquier estado. Eso separa las dos clases de problemas cuánticos. Los problemas cuánticos que se pueden preparar, que se pueden verificar en una computadora cuántica. En pocas palabras, si Merlín nos da mágicamente un estado, yo puedo verificar si dicho estado satisface ciertas condiciones, corriéndole un algoritmo en recursos polinomiales. Esos son los problemas que llaman QMA. Y en general, lo interesante es que cualquier hamiltoniano fermiónico tipo moléculas o estado sólido, formalmente encontrar su estado basal está en QMA. En pocas palabras, ni siquiera una computadora cuántica puede simular un sistema cuántico arbitrario. ¿Okay? Por ejemplo, un sistema cuántico con todos los parámetros puestos al azar, un hamiltoniano que sea lo más adversario posible, encontrar su estado basal, es difícil inclusive para una computadora cuántica. Sin embargo, lo que creemos todos los químicos y bastante gente en el mundo y compañías como Zapata Computing y todo el mundo, es que las moléculas no son aleatorias, las moléculas tienen mucha estructura. Entonces, Arthur mismo, voy a regresar a Arthur, puede preparar él mismo una muy buena aproximación para la molécula en tiempo polinomial y luego medirla con estos algoritmos que, si tienes una buena aproximación en el estado basal, pueden darte la energía. Entonces, ya sé que esto es muy técnico y ya se perdieron, pero esto es una cosa un poco más formal del asunto. ¿Cómo hacemos la mecánica cuántica ahora en una slide? ¿Ok? Esto es lo que muchos de ustedes saben hacer si ya han corrido Gaussian o QChem o Psi, Quantum o todos estos códigos cuánticos. Lo que hacen ustedes es que agarran una molécula, lo definen, hacen una solución autoconsistente, encuentran orbitales moleculares y las llamadas integrales, que las integrales básicamente modulan este hamiltoniano de segunda cuantización. ¿Okay? Esta es la manera en la que pensamos en química. Tenemos las integrales de un electrón, que sí, básicamente son integrales que representan la probabilidad de brincar de un orbital a otro, y las orbitales, las integrales de dos electrones, estos números que están aquí, son números que representan la probabilidad de, estando en dos orbitales, brincar a otros dos orbitales. Lo bonito de este hamiltoniano es que se puede obtener en tiempo polinomial en una computadora clásica. En pocas palabras, cualquiera de ustedes que corra MP2 tiene que encontrar estas integrales, por ejemplo. ¿Okay? Entonces lo interesante es que ustedes pueden correr MP2 y escupen las integrales, por ejemplo, con el código Psi. Esos números son los números que le entran de input a una computadora cuántica, porque son los números que se usan para escribir el hamiltoniano en segunda cuantización. ¿Ok? Recuerden que estos operadores significan destrucción y creación. Lo que dice esto es, ¿cuál es la probabilidad de destruir y la amplitud de destruir y crear
un electrón en el orbital P basado en el orbital Q debido a la energía cinética del electrón y la atracción nuclear. ¿Y cuál es la probabilidad de eliminar estos dos electrones en los orbitales S y R, brincar a los orbitales P y Q, basado en la interacción electrónica? ¿Okay? Ese es el problema de muchos cuerpos cuánticos que varios de nosotros tratamos de resolver. ¿Cuándo las computadoras cuánticas van a ser interesantes? Cuando le cae caca al pastel a la mecánica cuántica. ¿Cuándo son las cosas difíciles? Cuando se rompen enlaces, cuando se hacen estados excitados, cuando hay combustión, etc. Entonces, este review, Chemical Reviews de 2012, es muy buen ejemplo de datos en donde las cosas que requieren multi-reference, como se llaman en mecánica clásica, en cómputo cuántico, cómputo clásico, es cuando las computadoras cuánticas van a ser interesantes. ¿Okay? Romper enlaces, espectroscopía, fotoquímica, como se dan cuenta, donde las cosas están muy interesantes, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la mecánica cuántica en una computadora? Esta es una figura que hice en mi paper de Science de 2005, ¿ok? Basada en el paper de Seth Lloyd, ¿ok? Aquí tenemos un algoritmo cuántico. Lo bonito es que ya sé que esta es una clase introductoria y que a lo mejor otra vez la gente dice, Alan, ya te pasaste de loco, pero pues obviamente les da una idea de cómo funciona esto, ¿ok? Recuerden, ¿ok? Que esta es una línea que representa un qubit. Esta cosa significa una colección. Como les diré en un segundo, para representar una molécula en la computadora cuántica necesitas 2 veces n el número de orbitales, ¿ok? Por ejemplo, si tú vas a usar 10 orbitales, vas a necesitar 20 qubits, porque cada orbital representa spin-up o spin-down. Cada qubit representa spin-up o spin-down en cada orbital. Es la manera más sencilla de representar una molécula en una computadora cuántica. Entonces, aquí lo que están viendo es varios qubits que representan la función de una de su molécula, y esta U, ya se las presenté la vez pasada, es el operador de evolución unitaria de la molécula. Si estamos en un eigenestado, un valor propio de la molécula, lo que hace esto es simplemente darle vueltas a una fase a la velocidad proporcional a la energía de la molécula. Eso es muy importante porque lo que estamos haciendo es darle vueltas a esta fase phi proporcionalmente a la energía de la molécula. Y fíjate que lo que estamos haciendo aquí es una cosa muy interesante. Estos estados aquí, todos estos qubits, son para leer la energía de la molécula. ¿Cómo la leemos? Bueno, fíjense la energía de la molécula. Entrelazas la evolución de la molécula en tiempo t, a tiempo 2t, a tiempo 4t, 8t, ¿ok? Con 4t, miren, hasta tenemos aquí la cuarta transformación de López Obrador y todo, ¿ok? Aquí tenemos todos los tiempos, ¿ok? 1t, 2t, 4t, 8t. No entiendo por qué mi mouse está haciendo eso, pero bueno. Entrelazados en es un registro digital de la evolución temporal de la molécula. 1t, pues está registrando en binario básicamente la velocidad a un número binario 1, luego el otro es el otro número binario, el otro va más rápido, va más rápido, va más rápido. ¿Okay? En pocas palabras, cuando haces una transformada de Fourier de esto, tenías una representación digital de la fase en tiempo real, y la transformada de Fourier lo mueve la frecuencia. Frecuencia es energía, y entonces lo que lees aquí es energía. Entonces ya sé que está muy loco lo que les estoy diciendo, pero lo que estoy tratando de enseñar es cómo todos los pasos tienen sentido. Estás haciendo una evolución temporal del sistema, en la cual, al hacer una transformada de Fourier, encuentras un pico que representa su energía. La gente que hace dinámica cuántica sabe que en la computadora clásica puedes hacer esto también. O sea, puedes propagar un paquete de onda y hacerle una transformada de Fourier y eliminar su energía. Es lo que estamos haciendo en la computadora cuántica. ¿Okay? ¿Cómo se hace? Bueno, se acuerdan del hamiltoniano, ya les conté del hamiltoniano de molecular, aquí está. Lo que hago es usar cada uno de los términos, uno tras otro, con un tiempo muy, muy pequeño. Eso se llama expansión de Trotter. Entonces, cada una de estas U's en realidad está implementada como muchas operaciones cuánticas, y estos operadores son transformados de los operadores fermiónicos a los operadores de qubits. Esta es una cosa técnica que básicamente me voy a saltar, pero lo vamos a usar. Voy a estar usando, se llama transformada de Jordan Wigner. ¿Ok? Entonces, los recursos, les había dicho a ustedes que cada spin orbital, digamos, esto es el grade y un grade de la molécula de hidrógeno. Aquí están viendo cómo el primer estado que tiene sentido es spin-up, spin-down en el grade. Esto es básicamente el estado basal del primer determinante de la molécula de hidrógeno. El estado basal es una combinación lineal de este con otros, pero bueno, este es el primer determinante que es válido. Estos determinantes que estoy enseñándoles aquí no tienen el correcto número de electrones. Y ahora este determinante y este determinante también son válidos con respecto a la simetría de spin, también que tenemos que confirmar.
Entonces, estamos conservando las partículas y la simetría total de spin. Y van viendo aquí que los estados de la computadora cuántica son básicamente válidos, son estos que están aquí. Entonces, esta es una manera sencilla de explicarles cómo cada orbital requiere spin up, spin down, spin up, spin down. Si quieres agregar otro orbital, tendrías que agregar dos más qubits. Y esto da una idea de básicamente cómo en la computadora cuántica, que solo tenemos ceros y unos en los niveles de los qubits, vamos guardando la función de onda molecular. Y ya sé, jóvenes, que estoy hablando muy rápido, pero estoy tratando de explicarles todo, también de una manera formal. ¿Okay? Y aquí tenemos entonces, en mi artículo de 2005, que básicamente hizo mi carrera, si sacan un Science o un Nature en su postdoctorado, ya le hicieron jóvenes o jovencitas. Ya los profesores, pues ya estamos rucos. Ustedes son los que tienen que sacar de estos. Y ya ven qué viejo soy yo. Muchas de la gente, a lo mejor conectadas, nacieron en 2000 y cosas así. Aquí en 2005 yo tenía ya casi 30 años. Bueno, aquí estamos viendo los diferentes escalamientos. Digamos, en el verde es donde ve el escalamiento de orbitales a moléculas. El colesterol, una molécula muy cercana a mi corazón, requiere alrededor de 3000 qubits, que es básicamente lo mismo que necesitas para factorizar un número. Te da una idea más o menos de cuántos qubits necesitarías en una computadora cuántica, qubits lógicos, para simular moléculas como el benceno, la cafeína, el colesterol, el tetrahidrocannabinol, la capsaicina, etc. Entonces, aquí están los 3 papers como seminales, el de Feynman, el de Sed, el mío. Qué mamucos son eso, pero es así. Y ahí están viendo cómo son las computadoras cuánticas. No les he contado nada de cómo se hacen, cómo son. Las que están ganando ahorita son superconductores. Básicamente lo que ven ahí son una bola de cables que están bajando alrededor de un refrigerador. Hay un refrigerador de helio alrededor de esta cosa. Para enfriar hasta 1000 Kelvin, estos circuitos que lo que tienen son sistemas cuánticos de 2 niveles superconductores. ¿Ok? Lo que ven ahí es la electrónica para leerlos, para manipularlos, etc. Pero les da la idea de más o menos cómo se ven estas máquinas. ¿Ok? Ahora, lo chido es que si ustedes quieren mapear una computadora cuántica a bits, se están dando cuenta por qué es tan interesante. Porque ahora esos 100 features cuánticas, digamos, orbitales, ¿okay? Que en realidad serían 200 bits, como ya lo saben bien. ¿Okay? Es un poco, son spin orbitales. 100 spin orbitales, que son 50 orbitales, se mapearán a 100 bits. Lo cual podemos hacer, imagínate, podemos hacer un chip con 100 de estas cosas, ¿ok? Pero no podemos hacer ningún chip que tenga 2 a la 100 módulos de RAM. Eso es donde estamos ahorita, 20, 30, 40, 50 qubits, pero cuando lleguemos a 100 qubits lógicos, vamos a revolucionar la química cuántica. Yo estimo que eso va a pasar alrededor de 2035 cuando podamos hacerlo, porque no les he contado la diferencia entre un qubit físico y uno lógico. ¿Okay? Les voy a explicar algo también. Cuando quieres implementar una computadora cuántica y no tienes corrección de errores, ¿okay? Solo puedes hacer ciertas cosas. Cuando tienes corrección de errores vas a necesitar por lo menos 100 qubits físicos para representar un qubit lógico. Entonces estamos hablando de 10,000 o millones de qubits físicos que pueden hacerse. Puedes hacer un chip con 1 millón de elementos. Y para ahí yo creo que estaremos por ahí por 2035. ¿Okay? Entonces aquí estamos viendo los diferentes aparatos que existen de hardware cuántico, de Google, IBM, IonQ. Son todas las compañías que están tratando de construir cómputo cuántico. En superconductores tenemos máquinas como hasta 70 qubits. Rigetti es una startup, Alpine Quantum Technologies es una compañía de iones, IonQ es una compañía de iones. Estas compañías han levantado dinero como Rigetti, cientos de millones de dólares, Alpine 10, IonQ como 20 creo. Obviamente Google y IBM tienen infinito número de dinero. Zapata Computing en software, ahorita les contaré más de ella, pero otra cosa interesante es qué tan importantes son los algoritmos cuánticos. Bueno, resulta que mi algoritmo, el primero que les conté, el algoritmo del 2005, en este paper de 2014 alguien estaba echándonos grilla diciendo que es imposible usar. ¿Okay? Aunque ellos mismos y nosotros sabemos que no escala como n a la 11, sino en realidad escala como n a la 7 o a la 9, algo así. Sin embargo, trabajo de mi grupo y el grupo de investigación de Microsoft y otros, en un año y cacho, o sea, en digamos, entre 2014 y 2018, hemos llegado hasta escalamiento sublineal. ¿Okay? Entonces, mucho del trabajo ahora se hace en Google, con mis exalumnos, Ryan Babush, Jared McLean, Masoud Mohseni y Sergio Boixos, están en Google y están haciendo eso.
Las compañías que hacen algoritmos, hay algunas aquí. Obviamente Zapata Computing es la mía y la que más me gusta de todas, pero en Zapata estamos haciendo un sistema operativo que tiene un nombre muy chistoso, se llama Zapato OS, ¿ok? Y aquí hay algoritmos muy importantes, papers que están saliendo día a día, se llaman los algoritmos de Machine Learning, ¿ok? Quantum Machine Learning, que aquí vemos varios de ellos. Todos esos algoritmos son algoritmos que se usan para aprendizaje de datos, ¿ok? Y obviamente aparecen muchos de esos papers día a día en el archive. ¿Dónde está haciéndose el cómputo cuántico? Pues estos son unos de los centros principales. En Toronto está, en Canadá está Waterloo y Toronto, pero no puse todavía Toronto siquiera, pero bueno. Berkeley, Caltech, Maryland, Yale, MIT, Harvard, pues si quieren irse ahí. Y aquí es donde están algunas de las compañías, ¿ok? Bueno, en Estados Unidos se metió $1 billón, en China 10 billones, en Europa 1. O sea, el gobierno está invirtiendo mucho dinero. Canadá estamos hablando de invertir como 100 el año que entra. Lana, Zapata, esto ya está desactualizado. Zapata ya alzó $21 millones más. Entonces estamos a $26.4 millones. ¿Ok? Entonces nosotros también somos una compañía grande que está creciendo mucho y demostrando que se pueden hacer cálculos en estos aparatos que están aquí. Entonces hay mucho dinero que se está metiendo a esto. ¿Cuáles son las aplicaciones? Obviamente a la industria creemos que la computadora cuántica puede usarse en todo este tipo de aplicaciones: química, materiales, machine learning, bioinformática, logística, finanzas, etc. Entonces voy a terminar porque quiero tener tiempo para preguntas y ya son las 11:46 con un algoritmo que introdujimos nosotros que se llama el algoritmo variacional Eigensolver. Lo introdujimos en 2014 en Nature Communications y es el algoritmo que se usa para optimizar por computadoras cuánticas. Ahorita hay una bastante número de algoritmos cuánticos que todos ellos requieren este tipo de método que introdujimos nosotros, que es preparar y medir un sistema cuántico. Todos ellos optimizan una función objetiva. Noten que el autoencoder cuántico para Machine Learning lo hizo mi alumno, Jonathan Romero, colombiano. Entonces quiero inspirarlos a todos porque hay mexicanos, colombianos, argentinos, brasileiros, salvadoreños, etcétera, en este campo. ¿Okay? Entonces minimizar la energía, maximizar, etcétera, cut size, maximizar la compresión, etcétera. Son varios algoritmos. Todos estos, menos el de QAOA que está ahí, de Farhi, los introdujo mi grupo, son algoritmos variacionales. Entonces, les voy a enseñar qué es un algoritmo variacional y les voy a enseñar un ejemplo y ya nos vamos porque quiero tener tiempo para preguntas, ¿no? El algoritmo funciona así. Preparas una cosa en la computadora cuántica y la mides. Ya está. Y usas la computadora clásica como un optimizador alrededor de tu computadora cuántica para maximizar los resultados clásicos y cuánticos. De cierta manera es como usar un GPU para hacer cálculos. ¿Okay? Le llamamos QPU nosotros. Minimizas la energía usando el teorema variacional que todos ustedes debían de haber ya estudiado, ¿no? Entonces, ese algoritmo de 2014 es muy importante porque básicamente abre la era de lo que se llama ahora NISQ, Near Term Intermediate Scale Quantum Computers, computadoras de tamaño intermedio y de corto plazo, que no tienen corrección de errores, pero que pueden hacer este tipo de algoritmos. Aquí hay diferentes grupos que han simulado moléculas usando bajo número de qubits. El más importante es el Nature 2017 de IBM, que usó 6 qubits. Moléculas basadas en nuestro algoritmo. Les enseño el primero, 2010. ¿Ok? Ya sé que muchos de ustedes eran bebés en 2010, pero aquí se ve una computadora cuántica óptica simulando la energía de la molécula de hidrógeno exactamente en una computadora cuántica usando 2 qubits. Ya no tengo mucho tiempo de explicarles qué es esto, pero ¿se acuerdan que un qubit medía la energía y otro tenía la función de onda? Bueno, pues uno es la función de onda solamente en 2 qubits y el otro mide la energía. Esta es la diagonalización de 2 por 2 más cara del universo, ¿ok? Pero logramos diagonalizar bloques de 2 por 2 de la función de onda de la molécula de hidrógeno exactamente en una computadora cuántica. Esto básicamente es lo que me dio Tenio. Y voy a terminar con este ejemplo que hicimos en 2016 con Google. Hicimos aquí 2 qubits también, pero completamente escalable, el Variational Quantum Eigensolver. Qubit 1 y Qubit 2 representan ahora una matriz de 2x2, de 4x4.
que nos da esta curva experimental en la computadora cuántica de la curva de disociación del hidrógeno. ¿Ok? ¿Se acuerdan del phase estimation, el otro algoritmo que les enseñé con medir la fase? También lo pudimos hacer en la computadora cuántica. Como hay más ruido, ven que no es perfecto. Pero lo que es súper padre es que están viendo aquí resultados de una computadora cuántica. Aquí lo hicimos en trampas iónicas, en este PRX 2018. Aquí ven el hidrógeno, pero también el hidruro de litio. Ya se están dando cuenta que vamos haciendo 3 qubits, cada vez haciendo cosas más grandes. ¿Ok? Y aquí está, voy a terminar con esto porque ya quiero tener tiempo para preguntas. Aquí está la computadora cuántica de IBM simulando el hidruro de berilio con 6 qubits. Lo que me encanta es que este es un sueño mío hecho realidad. Aquí ven a los qubits cada colorados como orbitales. O sea, es la unión entre los supercomputadores cuánticos y la química. ¿Ok? Aquí está la curva de disociación, la ven muy ruidosa porque obviamente son muchos operadores, mucha medición, etcétera, de estos 7 qubits representando al berilio. Les da una idea más o menos en dónde estamos. ¿Ok? Entonces déjenme brincarme, denme chance, déjenme brincarme a el final de esta charla. Esto me molesta cuando la gente hace eso, pero no tengo una manera fácil de brincarme ahorita más que haciendo esto. Entonces, se aguantan. Y disculpen que no les di tiempo de explicarles todo esto. Traté de explicarles las cosas de una manera sencilla. Aquí hay ejemplos de algunas de las gentes de mi grupo que han trabajado en esto. Muchos de ellos trabajan en Zapata. De hecho, es interesante porque ahora Pierre-Luc, que estaba en Sanadura, trabaja en Zapata. Y también Alejandro Perdomo estaba en la NASA y iba a trabajar en Zapata. Pero aquí está Peter Johnson, Jonathan, Johnny, Hannah. Y con eso les enseño una foto vieja de mi grupo, no la he actualizado todavía, pero aquí está mi grupo de investigación cuando estábamos en Harvard. Les agradezco por su tiempo y espero que podamos tener tiempo para responder algunas preguntas.